Buenos días, esta es mi reflexión del parcial número 3. Primero tenemos el problema de Kik-Butowski, que trata sobre movimiento en dos dimensiones, en específicamente movimiento parabólico. En este problema tenemos que encontrar primero la velocidad inicial. Y estas son nuestras variables conocidas. En ella tenemos la altura inicial, la altura final, la aceleración, que es la gravedad, y en X tenemos la altura inicial, la posición inicial, la posición final, y que no tenemos aceleración. Eh, Antes de empezar es importante notar conceptos importantes. Primero que tanto el movimiento en X y en Y tienen velocidades y aceleraciones diferentes, pero al mismo tiempo comparten componentes, los componentes comparten el mismo tiempo. Entonces, como comparten el tiempo, podemos utilizar este para encontrar, eh, para resolver la velocidad inicial. Para esto calculamos la velocidad inicial en Y, en términos de t. Una vez calculada, que es 9.8 t, tenemos un sistema de variables donde sustituimos la velocidad inicial en y en términos de t y la utilizamos para encontrar t, que en este caso sería 4.16. Ahora calculamos la velocidad en componentes. La velocidad en x sería simplemente la posición inicial menos la posición final menos la inicial partido el tiempo. Y la de y sería la posición final menos la inicial, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo esto partido por el tiempo. Lo cual resulta en una velocidad resultante o una velocidad inicial de 19.42 metros por segundo. Ahora, en cuanto al inciso B, hay que encontrar dónde llega si se tiene un tercio de la velocidad inicial. Entonces, primero convertimos la velocidad inicial a un tercio de lo que era, que resulta en 6.47 metros por segundo. Lo cual al utilizar el ángulo de salida sabemos que la velocidad inicial en y es de 5.17 y la velocidad inicial en x es de 3.89. Lo primero que hacemos es calcular el tiempo necesario en x para llegar al otro lado. En pocas palabras, el tiempo que se tardaría con la velocidad que tenemos en x en llegar a 40.5 metros, que en este caso sería 10.35 segundos. Luego calculamos el tiempo a impacto en el lado. Sabiendo que la altura inicial es de 99.5 y la velocidad inicial es de 5.17, se calcula el tiempo en llegar a Y0. En este caso resulta en 5.06, por lo que sabemos que no impacta en ningún momento contra la pared del acantilado, ya que es mucho menor el tiempo que tarda en impactar al lado que el tiempo que tarda en llegar a 40.5 metros en X. Entonces calculamos la distancia recorrida en X simplemente con la velocidad y el tiempo calculado en Y, que nos resulta en una distancia de 19.68 metros. Horizontalmente que recorre Kik-Butowski antes de impactar en el lago. Ahora tenemos el problema número 2 sobre el mago y el tocadiscos. Este momento trata sobre las leyes de Newton y el movimiento circular. Hay que encontrar primero el coeficiente de fricción estática y luego el radio máximo para que el vaso no se caiga si F es igual a 60 revoluciones por minuto. Para este problema primero se deben organizar las variables conocidas, que en este caso son que el tocadiscos tiene las siguientes dimensiones: tiene un diámetro de 0.45 metros, gira a 35.5 revoluciones por minuto y además el vaso está posicionado a 0.12 metros del eje. Entonces primero miremos conceptos importantes. Primero, en una superficie plana la fuerza normal es igual al peso. Y segundo, la fuerza radial es igual a la masa por la aceleración radial. Y que es lo mismo que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora se calcula la velocidad angular, que en este caso sería 2pi por la frecuencia. La frecuencia se convierte primero de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo y que resulta en una velocidad de 3.71 metros por segundo radialmente.
Y luego con esto se calcula la velocidad tangencial, que simplemente es la velocidad angular por el radio. En este caso el sería el radio, o sea, la mitad del diámetro, menos la distancia al eje que tiene el vaso, que es 0.105. Con esta velocidad tangencial podemos calcular ahora la aceleración radial, que nos resulta en 1.45 metros por segundo cuadrado. Con esta aceleración radial podemos calcular la fuerza centrípeta, y con esta fuerza centrípeta podemos encontrar, a través de una sumatoria de fuerzas, podemos despejar el coeficiente de fricción estática. Debido a que no tenemos la masa en ninguna de estas dos, lo que se puede hacer es que mu, al igualarlo con la del resto de variables, despejamos las dos masas, por lo que nos resulta que la mu es igual a la aceleración radial partido la gravedad, que nos resulta en un coeficiente de fricción estática de 0.15. Ahora para el segundo inciso. Lo primero que hacemos es encontrar la aceleración radial o centrípeta en términos de R. Ahora luego hacemos una sumatoria de fuerzas para despejar a R y sustituimos todos los valores. Entonces, la fuerza de fricción ya sabemos cuáles son sus componentes, al igual que la fuerza centrípeta, solo que ahora la aceleración centrípeta la colocamos en términos de R. Y de aquí simplemente despejamos R, que nos resulta en que es mu por la masa por la gravedad partido la masa por 13.76, que es simplemente lo que se observa acá en la aceleración, la velocidad angular al cuadrado. Al despejar las masas nos queda que es mu por gravedad partido 13.76, que nos resulta en un radio máximo de 0.11 metros. Ahora con esto sabemos que el radio total es de 0.225 metros del tocadiscos. El radio máximo en que puede llegar es de 0.11 metros. Por lo tanto, la distancia del eje máxima que puede estar antes de caerse con 70 revoluciones por minuto es de 0.115 metros. Finalmente, tenemos el problema 3 sobre fuego y agua. Este problema trata sobre las leyes de Newton aplicadas, tensión y fricción. El problema busca primero la fuerza de fricción de la caja que contiene a fuego y agua, y luego la masa del tronco antes de que se rompa el equilibrio. Estos son los datos que tenemos. La caja pesa 65.5 newtons, el coeficiente de fricción es de 0.247 y en cuanto al tronco, la masa es de 1.25 kilogramos. Y también tenemos que la sumatoria de fuerzas es 0, ya que es un sistema de equilibrio. Los conceptos importantes. La fuerza normal en una superficie plana, como enseñamos anteriormente, es igual al peso. La fricción es igual a su coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y la sumatoria de fuerzas en equilibrio es igual a 0. Ahora, para encontrar la fuerza de fricción es muy simple, simplemente es la fuerza normal, que como habíamos dicho por concepto es igual al peso, ya que es una superficie plana. Entonces simplemente es el peso por el coeficiente de fricción, que en este caso resulta en 16.8 newtons. Para el segundo inciso, realizamos primero un diagrama de cuerpo libre, que se observa acá. Tenemos la tensión en un ángulo de 55 grados, tenemos la fuerza de fricción y tenemos el peso del tronco. En este caso realizamos una sumatoria de fuerzas tanto en X y Y. La de Y es innecesaria, pero es importante para poder luego verificar nuestra respuesta, que resulta que es el peso del tronco más la tensión en Y, que es igual a 0. En este caso el peso del tronco con 1.25 es igual a 12.25, que es igual a la tensión en Y. La fuerza en X resulta que es la fuerza de fricción menos la fuerza de fricción más la tensión en X, que resulta que la tensión en X es 16.18, o sea, la fuerza de fricción. Para calcular la masa máxima, simplemente dividimos la tensión en X, dividido la gravedad por el coseno de 55 debido al ángulo que se observa aquí en el diagrama de fuerzas.
Y esto nos resulta que el peso, bueno, que la masa máxima que puede tener el tronco antes de que se rompa el equilibrio es de 2,89 kilogramos. Muchas gracias por su atención.